Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio de CNN Chile la ministra, secretaria general de la Presidencia, la encargada de las relaciones con el Congreso, en un día súper noticioso, con cambio de gabinete, ustedes ya lo saben. Así es que Macarena López va a estar con nosotros aquí en el estudio, en una jornada, como les decía, con tantas cosas que han pasado en la política, en el ámbito internacional, en la economía, que merece comenzar con estos titulares. 19 fanáticos de la U heridos, más de 100 chilenos detenidos e imágenes que impactan al mundo son el triste saldo de los incidentes ocurridos anoche en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. El ministro Álvaro Elizalde viajó a Argentina y se reunió con la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, quien responsabilizó al gobierno de Buenos Aires. Cambio de gabinete en la Moneda. Mario Marcel dejó el Ministerio de Hacienda y fue reemplazado por Nicolás Grau. En Economía, en tanto, fue designado el exsecretario de Estado y otrora miembro del comando de Carolina Toá, Álvaro García. Y en la cartera de Agricultura, la ex subsecretaria María Ignacia Fernández vuelve ahora como ministra. El comando de Evelyn Matei salió a enfrentar la polémica que abrió Juan Sutil cuando ayer en CNN Chile, en Hoy es Noticia, con Matilde Burgos, luego que el encargado estratégico de la candidata emitiera controversiales dichos sobre la dictadura, las que intentó aclarar posteriormente en redes sociales. La integrante del comité político de Evelyn Matei, Jimena Sandón, planteó que el compromiso con los derechos humanos y con la democracia es irrestricto. Y continúa la vigilancia por el sistema frontal frío que afecta a la zona central. El fenómeno ya deja lluvias y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros en la región metropolitana y para esta noche se esperan precipitaciones de nieve en el sector cordillerano. La Dirección Meteorológica advirtió de heladas para los próximos días con un pronóstico de hasta 8 grados bajo cero en San José de Maipo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, en la región metropolitana y gran parte de la zona central se preparan para un nuevo sistema frontal que podría dejar nieve en varias comunas. Los municipios implementaron planes de contingencia para enfrentar posibles problemas, especialmente en los sectores más cercanos a la cordillera, aunque no se descarta que la nevazón alcance incluso a Providencia y Santiago Centro. Pablo Figueroa con el informe. El color verde en el mapa representa la posibilidad de nieve que traerá el actual sistema frontal, que ya es una realidad desde Valparaíso a O'Higgins, porque, en resumen, lluvias intensas hasta la madrugada del viernes. Luego vienen durante esa jornada de viernes chubascos en gran parte de la zona central. Y las nevadas ocurrirían principalmente entre la noche de hoy jueves hasta la madrugada del viernes. Y luego el frío ya vendría para el sábado principalmente, con mínimas que pudieran incluso llegar a menos 5 grados acá en los valles interiores de la zona central. Y luego en precordillera pudieran bajar incluso a menos 8 grados. Así es, un sistema breve pero con muchas aristas a considerar, como el frío. Escapan a los valores normales. Estamos hablando de temperaturas, por ejemplo, en San José de Maipo, que fácilmente van a alcanzar 8 grados bajo cero el día sábado, con cielo despejado. En la quinta región interior, San Felipe, ¿cierto? Calle Larga, todos esos sectores, fácilmente 8 grados bajo cero, lo mismo en la sexta región. Así es, hasta 8 grados en la precordillera y menos 5 en los valles, tras los cerca de 55 milímetros de agua y agua-nieve que deberían ser una realidad en las próximas horas, porque después viene la nieve. De acumulados de hasta 10-20 centímetros. Y luego sí, sobre la cordillera se espera que haya abundante nieve, al menos hasta 80-90 centímetros se pudieran acumular en las próximas horas. Así que ahí yo creo que sí habría que preocuparse, sobre todo en los pasos fronterizos como el de los Libertadores. Los pronósticos son consistentes y es por ello que el plan de contingencia de Senapred y las comunas ya comenzaron a implementarse. Nosotros aquí en la región metropolitana, en Valparaíso y en O'Higgins, que son lugares del valle que no están acostumbrados a tener esta condición de aguanieve y eventualmente nieve en sectores precordilleranos donde usualmente no cae, vamos a estar monitoreando ello. El ADMC nos ha dicho que esto pudiera ser un evento similar al del año 2017 y en esa oportunidad hubo cortes de suministro eléctrico, por lo tanto ya se hicieron las coordinaciones con las empresas, hay una atención exclusiva y especializada para los electrodependientes, así que vamos a estar monitoreando todo eso. Coordinados con bomberos, con carabineros, con los distintos equipos municipales. Esta comuna tiene experiencia en emergencia.
pero el llamado a la prevención, a no salir si es necesario. Los vientos ya llegaron, se avecina lluvia esta tarde-noche y por supuesto agua, nieve que va a caer desde más o menos los 850 metros de altura. La mantención y limpieza de canaletas, desagües, techos y entornos de sus hogares. En el caso de los vecinos electrodependientes, contamos con cadastro actualizado que nos permite apoyarlos ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico. El llamado siempre es a la precaución. Es muy probable que tengamos heladas con temperaturas bajo los 0 grados el día sábado en la mañana. Y este sistema frontal, que va a venir con probablemente mucho frío, va a declinar ya a lo largo del día viernes. No podemos descartar que no nieve en el resto de la ciudad. La cantidad de nieve no sería como las que vemos en estas imágenes de 2017, pero para evitar los problemas que ocurrieron esa vez, se desplegarán 177 brigadas en terreno con 500 personas entre técnicos y operativos para monitorear el funcionamiento de la red de electricidad, ante un fin de semana que se espera tenga la mañana más helada en lo que va de este 2025. Ustedes lo ven, llueve sobre la región metropolitana, sobre la zona central de nuestro país en realidad, y hay más de 32.000 clientes. Clientes son hogares, son considerados así entonces. En la región metropolitana sin energía eléctrica en distintos puntos de la capital. El informe que emana de los organismos pertinentes hace unos 5 minutos nos cuenta, de hecho, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que Cerro Navia, con 4.427 clientes sin suministro eléctrico a esta hora, es una de las comunas más afectadas. Puente Alto, 1.705 hogares sin suministro eléctrico. San Bernardo, 1.462. En Lo Prado, 1.308. Hay otros, por ejemplo, en Santiago Centro. Santiago Centro, la verdad, es la comuna con mayor afectación de hogares sin energía eléctrica, 7.225. Es Santiago, entonces, la comuna más afectada. Hay otros, entonces, le decía yo, como Lo Prado, que sobrepasan los 1.000. También es el caso de San Bernardo, Puente Alto. En el caso de Cerro Navia estábamos hablando de 4.427 hogares sin suministro eléctrico. Entonces Santiago, después Cerro Navia y después otras comunas que se empinan por sobre los 1.000 como Quinta Normal, San Bernardo, Puente Alto, y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre a lo largo de la tarde, de la noche también. Hay que tener evidentemente muchísimo cuidado al manejar, no salir si no es indispensable, tener preparada en estas ocasiones obviamente los hogares en la medida de lo posible. Revisar también el tema de los vientos y obviamente mucho cuidado entonces el desplazamiento, ojalá con paciencia, y como siempre nos dicen de inmediato, nos comentan a través de las redes sociales, obviamente a los automovilistas el cuidado para el desplazamiento, no solo por la seguridad propia, por la de otros, y también no tirar agua, andar un poquito más lento con los charcos de agua, no tirarle agua a los peatones cuando están, por ejemplo, en un paradero y los dejan completamente mojados. Seguimos atentos entonces a lo que ocurre. Recordar también, porque nos preguntan, lo recordamos de inmediato, a través de la SEC se pueden hacer llegar las consultas, y como siempre hay un registro nacional de pacientes electrodependientes que fue creado especialmente y es a los que las empresas eléctricas dan prioridad siempre cuando tienen algún problema. Así que atención con aquello también. Bueno, hay una jornada súper noticiosa en lo político. Nos vamos a ir a La Moneda. ¿Por qué? Porque ahí está Ivo Goit. Durante la tarde, el presidente Boric realizó un cambio de gabinete marcado por la salida de Mario Marcel en Hacienda. Ivo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Una larga jornada y noticiosa acá en el Palacio de la Moneda este día jueves 20 de agosto del año 2025, que queda marcado un nuevo cambio de gabinete del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Si temprano en la mañana solo estábamos esperando saber la forma y quién iba a ser el reemplazante o ministra que fuera a reemplazar al saliente ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, durante la mañana bien temprano comenzó a surgir la posibilidad de un ajuste mayor. Dábamos cuenta de esto en CNN Radio temprano por la mañana el día de hoy, y eso lo pudimos confirmar un poquito antes de las 11 de la mañana. Y se trataba nada más ni nada menos
menos que de la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, uno de los puntales importantes de los ministros que han acompañado al presidente Boric desde el inicio de su gestión el 11 de marzo del año 2022, al que muchas veces se le denominaba como el hombre que mantenía la estantería en materia económica en nuestro país y también en el gobierno. Un hombre que dejó finalmente el Banco Central para embarcarse en un proyecto con muchísimas incertidumbres, como él mismo lo reconoció al inicio, que tenía que ver con el programa de este gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, y que supo sortear, dice, con altos y bajos, pero con una experiencia positiva y con las metas logradas. A las 11 de la mañana llegó el ministro Mario Marcel, todavía ministro, hasta el Palacio de la Moneda, se reunió por cerca de 40 minutos con el presidente de la República, Gabriel Boric. Ahí se selló finalmente su salida, una que tiene que ver con motivos personales y familiares, él mismo lo explicó, pese a que habían algunos trascendidos de que podía incluso tomar algún cargo en algún organismo internacional. Eso fue completamente descartado por Mario Marcel. Dice que va a vivir en Chile y eso sí, dice que si le piden su consejo desde el comando de Janet Jara en alguna materia específica en la que él pueda aportar, va a estar ese consejo, pero no se va a incorporar a ningún comando, a la candidatura específicamente de Janet Jara. Una jornada donde asumen ministros nuevos en la cartera de Agricultura. Sale Esteban Valenzuela, ingresa Ignacia Fernández, quien era subsecretaria de la cartera hasta hace algunos meses, hasta el mes de mayo. Álvaro García será el nuevo ministro de Economía. Ya había ejercido esta función en el gobierno del expresidente Eduardo Frei y también fue ministro express bajo la administración del expresidente Ricardo Lagos. Asume nuevamente entonces el Ministerio de Economía en reemplazo de Nicolás Grau, quien enroca entonces con la salida de Mario Marcel y asumirá la pesada tarea y esa mochila bien cargada que es el Ministerio de Hacienda. Una jornada con muchas emociones que quedaron plasmadas en las lágrimas de Antonio Orellana, de Camila Vallejo, del mismo Mario Marcel en la tarde de este jueves acá en el Palacio de la Moneda, y todo eso, el resumen de una jornada larguísima y un nuevo cambio de gabinete y los desafíos que tendrán los nuevos ministros y la salida de Mario Marcel, lo revisamos en la nota que preparó nuestro compañero Miguel Ángel Araya. Con un caluroso abrazo y fuerte apretón de manos, el presidente de la República, Gabriel Boric, se despedía del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tras una sorpresiva decisión optó por dejar su cartera por motivos personales. Es así como ahora el ministerio encargado de llevar las riendas de la billetera fiscal del país estará a cargo del ministro Nicolás Grau, que a su vez dejó en manos de Álvaro García el Ministerio de Economía. Quiero agradecerle a Mario Marcel el rigor, la tenacidad, la seriedad y muy personalmente la generosidad. Ha sido un honor para mí, pero también para el país entero, el tenerte a la cabeza de esta cartera. Pero esos no fueron todos los movimientos de pieza en el ajedrez de la moneda. Recordemos que ayer se le fue solicitada su renuncia del Ministerio de Agricultura a Esteban Valenzuela, concretándose esta jornada su salida para dejar en su lugar a la nueva ministra María Ignacia Fernández. Una salida que no estuvo exenta de polémicas, ya que la renuncia de Valenzuela se le habría solicitado directamente al presidente Boric a raíz del quiebre que habría generado la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social, de no unirse a una lista única parlamentaria en el oficialismo. No obstante, los agradecimientos existieron desde ambas partes. Yo tengo harta experiencia en esto y estoy muy agradecido al presidente. Recuerde que la ultraderecha que nos inventó, que yo le pegaba a un carabinero, o mucha gente que trató de denostarnos y descalificarnos. El presidente Boric siempre firme apoyando a su ministro de Agricultura y eso se valora enormemente. El exministro Esteban Valenzuela puede dejar el ministerio con el orgullo de que hoy día los campesinos tienen mejor acceso al agua, producto de la reforma que hiciéramos al sistema de riego en Chile. Previo a que se realizara el cambio de gabinete, los rumores de pasillo que rondaban en la moneda apuntaban a que podía existir otra salida más, la del ministro de Educación Nicolás Cataldo. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que las opciones sobre su integración al comando de la candidata presidencial del PC, Janet Jara, se esfumaron por el momento, aunque aparentemente sí habrían nuevas integraciones. ¿Vamos a ver el sentido de la campaña de Jara? Sí.
Sí, vamos a apoyar ahí. Ya, cuídense. O sea, me parece extraordinario, una persona con una capacidad infinita, de mucho terreno. Yo creo que eso es lo que se requiere, con mirada regional, con una mirada descentralizadora, con una mirada de regiones. Así que ojalá que él pueda contribuir mucho. Nuevas llegadas a La Moneda que, según el propio presidente Boric, tendrán la misión de darle continuidad a los proyectos e ideas que ya estaban siendo trabajados por sus antecesores, que representan los intereses y prioridades del gobierno. Hacer la posta del trabajo que estaba liderando el ministro Valenzuela, bien lo decía el presidente en sus palabras, hay varios proyectos de ley relevantes del ministerio en procesos con distintos niveles de avance que tenemos la tarea de sacar adelante en materias de suelo, la ley de prevención de incendios forestales, un proyecto de ley de bosques mixtos o fomento forestal sustentable. Con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos. Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes y eso requiere fortalecer la inversión. Incorporaciones que se concretaron luego de varios meses que arrastraban los rumores sobre un inminente cambio de gabinete, a la espera de ver si será este el equipo que acompaña hasta el final al presidente Gabriel Boric en los casi 7 meses que le quedan de gobierno. Ahí estaba el completo informe de Miguel Ángel Araya de este nuevo cambio de gabinete, estos ajustes ministeriales hechos por el presidente de la República, Gabriel Boric. Cada uno de estos ministros tienen instrucciones específicas. El presidente quiere alejarse lo más posible del denominado pato cojo y dice que hasta el 11 de marzo del año 2026 todos los esfuerzos de quienes trabajan con él tienen que estar a disposición del país y trabajar efectivamente por sacar adelante todas las políticas públicas y desafíos que tengan por delante. De esta forma quedan entonces solo cinco ministros originales del elenco del presidente Boric de ese 11 de marzo del año 2022. Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, Antonio Orellana, la ministra de la Mujer, Carlos Montes, ministro de Vivienda, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, y hay que contar también a Nicolás Grau Pese, aquí pasa desde Economía hasta el Ministerio de Hacienda. Le agradecemos a Ivo Goitz por este completo reporte, una jornada muy noticiosa en La Moneda. Una verdadera sorpresa doble hubo este jueves. Nadie esperó la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, como lo veíamos, y menos que fuera reemplazado por Nicolás Grau. Natalia Muñoz nos cuenta las reacciones del mundo económico. ¿Viene a conversar con el presidente? Exactamente. ¿Por eso? A conversar con el presidente. ¿Es su última conversación con el presidente? Y sí, fue la última vez que Mario Marcel entró a La Moneda como ministro de Hacienda. Sorpresiva salida por motivos personales que deja incertidumbre con un remesón en la economía y política de nuestro país. Son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción. En el balance, lo importante es que Chile salió adelante. Hoy la economía se va aproximando a un crecimiento de 3%. Dentro de unos meses la inflación va a estar en la meta del Banco Central. Tras 10 años en la primera línea de la economía, el también expresidente del Banco Central se despide de administrar la billetera fiscal. Difícil tarea que asumirá Nicolás Grau. Toda una sorpresa. Siguiendo el ejemplo de Marcel, el ahora exministro de Economía llegó por primera vez con corbata a asumir su nuevo cargo. Estoy muy honrado de asumir esta importante responsabilidad y estoy totalmente con mucha energía y disposición para cumplir esta tarea que se me encomienda. Quiero ser muy claro también respecto a cuáles son nuestros compromisos y desafíos. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Inmediatamente, cuando se supo la renuncia de Marcel antes del mediodía, los mercados reaccionaban con el dólar al alza y las críticas luego apuntaron hacia Grau. Creo que cuando el ministro Marcel asumió fue una gran señal de estabilidad para Chile, porque era un gobierno que realmente estaba recién empezando y tenía todo su tiempo por delante. Se suele mirar el Ministerio de Economía como equivalente al de Hacienda, pero son temáticas muy diferentes. Por lo tanto, entre el ministro Grau, el ministro de Minería o el de Obras Públicas, o sea, la verdad es que es cambiarse de cartera. Yo creo que no es un cambio, no es un buen cambio. Siempre habla el pato cojo hasta que el pato se aparece. Y creo que en este último 48 horas el pato empezó a aparecer. Vemos que había otras opciones.
Yo creo que hoy día estar haciendo enroques de cartera a 4 meses de que termine el gobierno no es lo más aconsejable. Nosotros hubiéramos pensado de que el reemplazo vendría del mismo ministerio. Es que el economista de 65 años, con su amplia trayectoria en materia de finanzas públicas, había logrado confianza con los gremios empresariales, tarea que Grau tendrá que hacer en poco menos de 7 meses. El ministro Nicolás Grau no tiene ni las competencias ni los conocimientos para ser el ministro de Hacienda de Chile. Su nombramiento es una mala noticia para la economía chilena y una alerta para el proceso presupuestario de la nación que regirá para el 2026. Una de nuestras preocupaciones se centra en la reacción de los mercados financieros, particularmente en la volatilidad del tipo de cambio, dado que el dólar es la moneda de referencia en la mayoría de nuestras operaciones comerciales, especialmente en importaciones. Puede tener efectos directos sobre los costos y eventualmente trasladarse a los precios que enfrentan los consumidores finales. Es importante que la autoridad económica pueda comprometer un estricto control del gasto público para evitar que se incremente el desbalance fiscal y la deuda pública. Expresamos nuestra permanente voluntad de diálogo constructivo y colaboración desde el sector privado y el gobierno, especialmente ahora que vivimos un momento crucial para echar a andar los motores que traigan a los chilenos más oportunidades y bienestar. Toda nuestra disposición para seguir trabajando estrechamente con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Confiamos en que se mantendrá esta impronta de trabajo conjunto y colaborativo, siempre tan necesaria y más todavía en el actual contexto electoral y en la discusión del presupuesto del 2026 que se avecina. Como vimos, la tarea más importante para Grau será la tramitación de la ley de presupuesto de 2026. Resulta particularmente compleja la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque muy pronto empieza la discusión del presupuesto de la Nación, que es probablemente el ejercicio más complejo, más difícil y de más trascendencia para los próximos años en el país. Entrará un nuevo gobierno y tiene que tener un presupuesto bien estructurado. Al ministro Grau, que de Economía asume la responsabilidad en la cartera de Hacienda, lo acompañaremos y esperemos que podamos tener una buena discusión de la ley de presupuesto, que va a ser determinante para el gobierno que venga, del color político que sea. Tiene que tener cuentas fiscales ordenadas y un presupuesto que permita llevar a cabo su primer año de gobierno con tranquilidad. Nicolás Grau tendrá poco tiempo para ponerse al día con las tareas en Hacienda. A fines de septiembre debe presentar al Congreso el proyecto de erario fiscal. El encargado estratégico de Evelyn Matei, Juan Sutil, reabrió un flanco al interior del comando al referirse a la dictadura Augusto Pinochet. El expresidente de la CPC, en entrevista con Matilde Burgos en Hoy es Noticia, afirmó que, a su juicio, el régimen militar, no, comillas, son sus palabras, no fue una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder. Palabras que desataron críticas en el oficialismo y desmarques en su sector. Colomba Eichholz nos cuenta. Vengo a apoyar. Yo tengo mi corazón puesto con Evelyn Matei y con Chile. Por eso estoy ayudando. Su llegada buscaba reforzar la estrategia de campaña que lidera el generalísimo de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Sin embargo, a 2 semanas de su incorporación, una declaración en Hoy es Noticia de CNN Chile reabrió un flanco. Los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Y eso fue una salida negociada. Espérame un segundo, una salida negociada democrática. En abril pasado, la propia candidata había señalado que el golpe de Estado fue necesario y que las muertes ocurridas en 1973 y 1974 fueron inevitables, lo que desencadenó duras críticas. Sin embargo, en agosto matizó sus dichos en una carta abierta. Muestra un poco lo que la derecha chilena piensa, que está anclada realmente en temas del pasado y que pretende justificar hoy día una dictadura que le hizo daño a miles de chilenos. ¿Cree que Matei opina lo mismo? No, habría que preguntarle a ella, porque como una vez nos dijo que el golpe de Estado y las muertes eran inevitables y después nos dijo que eran inevitables, no sé con cuál versión se van a quedar los chilenos y chilenas. Se suma el jefe de campaña de Evelyn Matei junto a Kaiser, Cast y Parisi, alabando el modelo económico de la dictadura chilena. Fue un horror. Los hechos son que aumentó la pobreza casi un 50%, se fue la inversión, se destruyó el empleo, no había dinero.
En fin, fue un desastre económico. La polémica abierta por Sutil se intentó contener por el mismo expresidente de la CPC. En su cuenta de X aseguró que era un hombre de firmes convicciones democráticas y que lo ocurrido en nuestro país no debe volver a suceder nunca más, agregando que la democracia y los derechos humanos deben respetarse y defenderse. Se contradice solo absolutamente, o sea, no fue dictadura las miles de personas que murieron, que fueron degolladas, hechas desaparecer, violadas por animales en los centros de tortura. Vivimos un momento grave. La democracia se defiende siempre, los derechos humanos también, y la relativización de lo que ocurrió en la dictadura, ¿verdad? Es algo que yo pensé que ya teníamos como sociedad superado. Algo que también pensaban algunos parlamentarios de Chile Vamos. Cada cierto tiempo en nuestro sector florece esta discusión. Pinochet fue un dictador y gobernó en una dictadura. Esa es la opinión de Juan Sutil, yo no la comparto en lo personal. Sí es verdad que ese gobierno autoritario, el gobierno militar, entregó democráticamente el poder, es verdad, se cumplió la Constitución, es verdad, hubo un cronograma y no hubo violencia y se retornó la democracia sin ningún tipo de violencia. Declaraciones que fueron abordadas por la vocera de campaña de Evelyn Matei, Paula Daza, en Radio Universo, donde señaló que Chile ha vivido momentos duros que nos han dividido. Por eso hoy el desafío es seguir construyendo un país donde todas estas diferencias se resuelvan en democracia. Se suponía que Juan Sutil venía a ordenar el comando. Yo creo que la perjudican porque evidentemente instalan dos cosas. Instalan desorden, instalan la idea nuevamente que de los voceros dicen lo que estiman conveniente para ellos, ¿no? Y en tercer lugar, la conversación deja de ser sobre Matei, sino que se centra en su comando. Comando que esta semana sufrió una nueva baja. El publicista y experto en marketing Daniel Pérez Payares dio un paso al costado por diferencias estratégicas y creativas, mientras que la encargada de programación, Pia Margarit, dejó su puesto para competir por un escaño en el Congreso. Qué jornada más noticiosa y pertinente para tener junto a nosotros a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, miembro del Comité Político. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica. Un gusto estar acá en CNN. En vivo y en directo, Así 20 con 28 minutos. Primera vez además que la tenemos acá en el estudio en vivo. Antes de que vayamos a los temas de su cartera y a todos los cambios de gabinete, muy noticioso el día, ¿cómo encontró las declaraciones de Juan Sutil? Bueno, yo creo que no ha sido claro, ¿no es cierto?, de que se ha enredado solo. Ya la candidata se había enredado previamente, se entendía que íbamos a salir de ahí. Creo que es bien simple, yo creo que es una dictadura con todas sus letras y no tendría que haberse enredado, pero bueno, es parte de las declaraciones, de las complicaciones propias, digamos, de los comandos. Y yo descarto, digamos, o sea, me parece que era bastante simple para él haber reconocido lo que todos hemos reconocido que es una dictadura. Creo que ya si la candidata había ido y venido con el tema, ¿no es cierto?, con la carta de Edwards y todo, cierto, no tenía mucho sentido, digamos, volver a meterse en ese tema. ¿Hubiera sido mejor que corrigiera y dijera sí, fue una dictadura? O sea, por supuesto. A menos que no lo crea. Por cierto. El hecho de entregar el poder finalmente, después de un largo proceso, con protestas, con detenidos desaparecidos, en fin, pero entregar el poder después del plebiscito, ¿eso le parece que hace sentido para decir que no es una dictadura por eso? No, desde luego que no. Las atrocidades cometidas durante el periodo de la dictadura sin duda no pueden borrar, digamos, y yo creo que es un retroceso que haya candidatos y candidaturas que a estas alturas del partido, después de 50 años del golpe militar, no sean capaces de reconocer ese tema. O encargados de. Por cierto. Lo primero que quiero preguntarle de esta jornada es respecto al cambio de gabinete. ¿Cuánto lamenta usted la salida de Mario Marcel de la cartera de Hacienda? Bueno, sin duda es una gran pérdida el ministro Marcel para el gabinete, ha sido un gran aporte para Chile, no solo, ¿no es cierto?, en este gobierno, sino en sus distintas funciones, antes en el Banco Central, en organismos internacionales, en la dirección de presupuestos, en antaño, cuando yo lo conocí, lo conozco hace más de 20 años, hemos trabajado en distintas posiciones juntos y sin duda ha sido un gran aporte a las políticas públicas de Chile, por tanto, mi agradecimiento y reconocimiento a su labor. ¿Se hace más difícil o se siente un peso distinto sin él? No, acá somos un equipo, estamos todos mandatados por el presidente Boric, como lo dijo hoy día en el en el cambio de gabinete, a trabajar hasta el último minuto, así que seguimos trabajando en equipo, en colaboración, ¿no es cierto?, con el nuevo ministro de Hacienda, con el nuevo ministro de Economía, con la gran subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, con la directora de presupuesto, para llevar adelante los distintos desafíos que tenemos, entre esos, por cierto, la ley de presupuesto 2026, que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, eso es lo que se viene, una de las cosas más importantes, porque es la ley madre, le llaman en algunos países, pero antes de preguntarle, por eso quiero preguntarle cómo tomó desde la oposición
las evaluaciones que hubo, porque algunos decían era alguien con quien se podía confiar, que ayudaba mucho a los acuerdos, pero otros dicen dejó endeudado el país, el crecimiento, claro, está empezando a recuperarse, pero no es el que necesitamos, el desempleo está muy mal. Bueno, de hecho Luis Escobar, encargado de la candidata Jara, dijo que era un desastre en los niveles de desempleo. Entonces, por un lado valoraban su carácter o su historia, su trayectoria, pero otros dicen que fue perdiendo. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dice que fue perdiendo ese prestigio en el ejercicio del cargo y deja una muy mala situación económica como legado. A ver, yo creo que el ministro Marcel hizo un gran aporte, digamos, como digo, no solo en este gobierno, sino en los cargos anteriores. Él mismo dio cuenta, ¿no es cierto?, del presidente de la República en el relato o balance que hizo, tal como muy sinceramente lo dijo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que nos hubiera gustado que pudieran ir más rápido y mejor, pero sin duda tenemos una economía mucho mejor. Cuando asumimos, ¿no es cierto?, en los 2022 teníamos una inflación del 14%, hoy día estamos en una inflación del 3%, hemos ajustado el gasto, estamos con un crecimiento que vamos a estar al 3%, este último trimestre, ¿no es cierto?, y vamos a llegar a la meta que nos habíamos planteado para este año, y sin duda tenemos desafíos por delante. El tema del empleo es uno de ellos, lo puso como énfasis el presidente de la República hoy día. ¿Encuentra injusto que se haga ese balance? Yo encuentro que es injusto, sí, porque encuentro que hay datos objetivos. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Decir que tenemos que avanzar más. Pero lo que no puede hacerse es conocerse los datos, y los datos hablan por sí solos. ¿Y usted no encuentra que la situación del empleo es un desastre? Yo creo que tenemos que avanzar en el empleo, el presidente lo ha dicho, lo ha puesto como meta, ¿no es cierto?, para que sigamos trabajando en conjunto con el nuevo equipo económico, incluido el ministro Bocardo. Hemos presentado iniciativas muy relevantes para esta materia. Tenemos un tema más estructural con el empleo. Las mujeres, sin duda, tenemos que avanzar en incorporarnos nuevamente al empleo, y para eso estamos trabajando en Salacunas para Chile y en el proyecto, por cierto, también de aunar, digamos, o reformular para hacerlos más eficientes los distintos subsidios al empleo que ponen como foco la mujer, los jóvenes y los adultos mayores, que son los sectores, ¿no es cierto?, que están más marginados del mundo del trabajo. Asume en Hacienda Nicolás Grau, y las críticas no vinieron solo desde la oposición. Por ejemplo, el diputado Manucheri dijo, Grau no es Marcel. Y no solo desde la obviedad de que uno es otra persona, sino que no tenía el peso de Marcel. Fue bien duro con Nicolás Grau. Y desde la oposición se recordó cuando dijo que la inflación no siempre perjudicaba, también a veces beneficiaba a las pymes, el tema de las declaraciones del dólar, no ir a la comida de un organismo de minería, las reuniones en las casas de Salaquet, o sea, los tuits que hizo en el pasado en contra de Carabineros. Entonces hubo harta crítica desde la oposición, que básicamente ha dicho que el ministro Grau no tiene las competencias necesarias para ser ministro de Hacienda, y con una mala evaluación, dicen ellos, de su cartera. Se suma a que desde el oficialismo hay quienes tampoco le están prestando mucha ropa, y yo le pregunto, ¿cómo toma usted esas críticas como miembro del comité político, y mirando también lo que viene ahora, en lo que usted va a tener que trabajar con él, que es la ley de presupuesto? ¿Cómo se vaticina o cómo usted vislumbra que viene con un nuevo ministro esa discusión, con este nivel de crítica? A ver, la ley de presupuesto siempre ha sido un gran desafío, como tú decías, una ley madre, ancla, porque en la práctica, ¿no es cierto?, es la ley que fija las prioridades para cualquier gobierno, y si bien puede parecer muy técnica, a veces un poco distante, es clave, ¿no es cierto?, para poder hacernos cargo de las prioridades de la ciudadanía y resolver sus principales problemas. Y de esa perspectiva, nosotros vamos a seguir, como digo, trabajando en un equipo mancomunado. Tenemos un equipo de continuidad, ¿no es cierto?, la subsecretaria Werner, la directora de presupuesto. ¿Usted vaticina que con este nivel de críticas va a ser un poco más difícil el trabajo? A ver, el Parlamento... O sea, no sé cómo ve usted el ánimo de la oposición. A ver, el Parlamento siempre es bien difícil. Hemos estado en minoría durante estos 4 años, hemos logrado sacar proyectos muy relevantes adelante cuando todos daban por perdido todo. Sin ir más lejos, la reforma previsional que se está implementando, ¿no es cierto? Este mes vamos a empezar a pagar la PGU 250.000 pesos para los mayores de 82 años. Tenemos, sin ir más lejos, el FES, ¿no es cierto?, que pone fin al CAE, que ayer fue aprobado transversalmente, que tampoco se vaticinaba, digamos, o se auguraba que pudiéramos avanzar en ello. El royalty minero, las 40 horas, el salario mínimo. Entonces, en la práctica, yo creo que tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de dialogar. El ministro Grau ha mostrado también, ¿no es cierto?, en su cartera con el permiso sectorial, es una ley muy importante que tuvo amplio debate, la ley de fraccionamiento. Y que la llevaron al Tribunal Constitucional de su propio sector, pues. Así es, pero bueno. Es algo que entiendo que no comparte, evidentemente. No, pues. Por supuesto que no, nosotros aclaramos. Es insólito eso, ¿no? Insólito, sí, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Que desde el oficialismo lleven al Tribunal Constitucional una ley del propio oficialismo. Yo creo que en la práctica nosotros... hay que hacer bastante pedagogía con esto, porque se puso en juego de que efectivamente por avanzar, ¿no es cierto?, en desburocratizar ciertos procesos, y avanzar en el crecimiento, pudiéramos poner en juego el tema del medio ambiente. Y aquí lo que se trata no es de
se trata de conciliar y hacer una mejor síntesis, ¿no es cierto?, respecto a estas dos cosas. Se puede crecer sin estar atentando contra el medio ambiente, pero tomando ciertos resguardos. Y esa perspectiva, además, hubo una confusión de parte de nuestros parlamentarios y parlamentarias, porque en la práctica este proyecto no toca los temas medioambientales. Para eso tenemos el proyecto, ¿no es cierto?, de modernización de la ley 19.300, modernización del sistema de evaluación ambiental, que recién está en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado y que es complementaria a esta. Y de esa perspectiva, yo espero que, así como el ministro Grau ha demostrado, ¿no es cierto?, la capacidad de diálogo en estos proyectos, en conjunto con el resto del equipo económico, seamos capaces de sacar adelante los proyectos y grandes desafíos que tenemos en materia económica para este país y toda la agenda legislativa que tenemos por delante, porque como el presidente Boric lo ha mandatado, trabajaremos hasta el último día. Me quedo con lo que usted dice también, que es bien insólito que hayan acudido parlamentarios del oficialismo por un proyecto del oficialismo al Tribunal Constitucional. Hay varios temas sectoriales que quiero preguntarle, pero me gustaría saber cómo evalúa el ambiente, ya me decía, respecto de en el fondo, del cambio de gabinete. Usted decía, hay equipo de continuidad. Pero lo que sí es distinto, sin lugar a duda, es que estamos en año electoral. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo ve usted, que está todo el tiempo en el Parlamento, cómo ve usted el ánimo de la oposición en este año electoral además de Parlamento y electoral respecto de la presidencia de la República? ¿Cómo cambia el ánimo de la oposición en un año así? A ver, nosotros hemos tenido año electoral los 4 años de gobierno, así que no ha sido una excepción. Todo lo que se juega no, ahora. Desde luego, porque hoy día hay, ¿no es cierto?, cambio presidencial y parlamentaria, y eso desde luego hace las cosas un poco más difíciles, pero nosotros como ejecutivo no vamos a sesgar, ¿no es cierto?, en seguir dialogando con todas y todos. ¿Por qué la hace más difícil? No, porque desde luego, ¿no es cierto?, hay quienes se ponen en las trincheras muchas veces, pero nosotros esperamos que las necesidades de la ciudadanía estén por delante y que seamos capaces de seguir avanzando en proyectos tan importantes que tenemos todavía por materializar en la agenda de seguridad económica. Pero año electoral polariza las posiciones, sin duda, dice usted, y hace, de alguna manera, crea una dificultad adicional. O sea, te hace las cosas más cuesta arriba. Pero efectivamente, en la medida en que uno tenga el convencimiento, ¿no es cierto?, de que es importante poner las necesidades de la ciudadanía por delante y uno espera que todos los actores pongan eso y no podamos ponerlas en pausa porque estamos en elecciones, podamos avanzar. Y prueba de ello fue ayer, por ejemplo, avanzar en satisfacer, en poder aprobar, ¿no es cierto?, por una amplia mayoría, el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior, que es clave, ¿no es cierto?, porque saca una pesada mochila para muchas familias de clase media chilena y también contribuye, ¿no es cierto?, a la responsabilidad fiscal. Vamos a eso porque hay críticas también al respecto, pero primero hablemos de un tema de plazos respecto de este FES, que no la gente no tiene por qué saberlo, pero es el que pretende, si es que se aprueba, reemplazar al CAE, básicamente, y complementarse con la gratuidad. Lo primero, este es el primer trámite legislativo importante, relevante, hay un trabajo previo, evidentemente, pero los plazos van a dar como para, en los 7 meses que quedan de gobierno, semanas distritales entre medio, campaña, presupuesto y bueno, y el receso legislativo también que se provoca en febrero. La pregunta es, ¿hay tiempo como para lograr, cree usted, aprobar el FES en este gobierno, o eso lo más probable es que quede avanzado, pero que siga para la próxima administración, sea cual sea? Tal como lo hizo el presidente de la República, ayer el exministro Marcel, el ministro Cataldo y yo misma, nosotros hacemos un llamado a los senadores y senadoras porque creemos que aquí lo que está por delante es satisfacer, sacarle una pesada mochila que tienen miles de familias, ¿no es cierto?, y generar un sistema que sea eficiente, responsable, más fácil y que dé sostenibilidad también a las instituciones de educación superior. Y por tanto, más allá de las diferencias que podemos tener y que podemos resolver, ¿no es cierto?, porque hay dudas todavía sobre qué mejoras que podemos hacer, todos los proyectos, ¿no es cierto?, van evolucionando a medida que se tramitan en el Congreso y nosotros esperamos que haya la disposición de los senadores y senadoras para poder avanzar. Los tiempos son acotados, es un hecho, pero nosotros vamos a poner toda nuestra energía para que este proyecto pueda ser aprobado en este gobierno. Creemos que es muy importante. ¿Usted cree que dan los tiempos? O sea, son tiempos muy acotados, insisto. Pero es difícil. Es difícil, todo es difícil en el Congreso, como te decía antes, Mónica, pero nosotros no sesgaremos en dar toda la energía para que esto efectivamente pueda satisfacer y darle un alivio a los miles de chilenos y chilenas que hoy día cargan con esta pesada mochila y que pone en riesgo, por ejemplo, la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Tengo más preguntas sobre el FES, pero antes, si usted tuviera que decirme cuáles son sus 3 prioridades, aparte de la ley de presupuesto, porque esa, o sea, sí o sí, no queda otra, digamos, pero aparte, 3 proyectos que usted diga son la prioridad de este gobierno en este momento. A ver, nosotros hemos trabajado la agenda legislativa sobre la base de las 3 seguridades: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social. Dentro de seguridad social, sin duda, el FES, Sala Cuna para Chile y Cuidados, que van muy complementarios, ¿no es cierto?, porque tienen una herramienta clave para la inserción de las mujeres, ¿no es cierto? Esa es un área.
Luego, en seguridad económica, es muy importante el proyecto que hemos presentado el día de ayer, o sea, lo presentamos hace unas par de semanas, pero ayer lo presentamos materialmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara respecto de los alivios para la clase media, ¿no es cierto?, y las pymes, y sin duda también inteligencia económica para poder perseguir en la trazabilidad, ¿no es cierto?, del dinero en el narcotráfico. Permítame detenerme en ese punto. Sí. ¿Cuál es su opinión como ministra y su opinión política respecto de la negativa a flexibilizar? Hay que explicarlo porque no es para todo, es para la UAF. Lo que se ha planteado es solo para la Unidad de Análisis Financiero. ¿Cuál es su opinión política como ministra de la negativa que ha tenido la oposición, no toda, pero buena parte, a flexibilizar el secreto bancario, que en este caso, en el proyecto presentado, tiene que ver solo con la UAF y en casos acotados? En medio del contexto de una campaña presidencial, en medio también del tema del crimen organizado, ¿cuál es su opinión de que se niegue aquello? O sea, yo creo que es clave que podamos avanzar en esta materia y nosotros hemos insistido, tuvimos un traspié, ¿no es cierto?, en el primer trámite constitucional, que la oposición en bloque, no obstante, digamos, decir que está muy preocupado de que persigamos el crimen organizado, niega esta herramienta clave, porque también dijeron que, por ejemplo, el Tren de Aragua no tenía cuentas bancarias y ha quedado mostrado con las investigaciones, ¿no es cierto?, que ha hecho el Ministerio Público, que eso es así. Hay una incoherencia ahí. Yo creo que hay una incoherencia y además se mezclan cosas en definitiva, porque por una parte, ¿no es cierto?, como tú bien decías, esto es una herramienta para la Unidad de Análisis Financiero acotada, ¿no es cierto?, que establece la posibilidad de levantamiento del secreto en 3 casos bien puntuales, ¿no es cierto?, que son cuando son personas jurídicas, porque no hay derecho a la privacidad, cuando son funcionarios públicos, porque tenemos un estándar mayor, y cuando hay un ROS, digamos, de un reporte de operación sospechosa de bancos. Y esa perspectiva es una herramienta que tiene controles ex post, por tanto, esta posibilidad de que de inmiscuir, ¿no es cierto?, en la privacidad no está. Ya en la ley de cumplimiento tributario avanzamos, ¿no es cierto?, también con el secreto bancario, que la persona se puede poner con un régimen simplificado de 5 días y por tanto creo que es una herramienta clave para buscar y perseguir adecuadamente el crimen organizado. Y dentro de lo que es seguridad ciudadana, creo que la ley de inteligencia, que es muy complementaria a esto, ¿no es cierto?, es clave, así como la Defensoría de las Víctimas, que es una necesidad muy esperada también en complementariedad con las otras medidas, ya más de 70 leyes que hemos sacado en materia de seguridad. El aborto sin causales no está dentro de las prioridades, está dentro de la agenda, pero no dentro de las prioridades. A ver, esto es un compromiso, ¿no es cierto?, del presidente Boric, hemos presentado el proyecto de aborto con plazo. Lo que hemos dicho como Ejecutivo, ¿no es cierto?, es que es muy importante poder abrirnos este debate, no negarnos que ningún debate esté vedado. Este proyecto está en la Comisión de Salud de la Cámara, le hemos puesto una urgencia simple y queremos que con altura de mira podamos hacer un debate técnico, responsable, con datos. Desde luego, uno esperaría que pudiéramos avanzar más, pero si estuvimos 10 años con un diagnóstico común sin poder sacar reforma de pensiones, también es realista pensar que de aquí a lo que termine el gobierno, lamentablemente este proyecto no necesariamente va a ser ley. Sí. ¿Y qué le parece como ciudadana que no esté en el programa de Yanet Jara y de toda la coalición a la que usted adhiere, el aborto sin causales? Bueno, efectivamente la candidata ha planteado, no me corresponde a mí, ¿no es cierto?, ponderar los comentarios. Como ciudadana, ¿qué le parece? Pero en la práctica, acá lo importante es que ella, ¿no es cierto?, ha elaborado su programa en un abanico amplio que representa desde la EC hasta el Partido Comunista y por tanto allá habrán hacer la síntesis necesaria para representar a todo este amplio arco, ¿no es cierto?, que apoya su candidatura. Pero si usted lo defiende en el Congreso, me imagino que como ciudadana le hubiera gustado que estuviera en el programa de su candidata. Yo creo que el aborto vamos a seguir avanzando, ya está presentado y se verá ahí. Lo importante es hacer un debate con altura de mira y que efectivamente no se ve de eso. Lo importante es aquí, que podamos hacer un debate. A mí lo que no me parece es que ningún debate esté vetado ex ante. Y de esa perspectiva creo que el Parlamento es sin duda el lugar natural en que debiéramos hacer este tipo de conversación. ¿Usted le cree a José Antonio Kast cuando él dice que va a ser un programa, si es que llega, un gobierno si llega la moneda, de emergencia y que no se van a tocar los temas valóricos? Bueno, habrá que ver. En realidad, él ha planteado, digamos, ya es tercera vez que es candidato y esto ha salido a relucir todas las veces, por tanto, es difícil creer que pueda haber cambiado tan rápidamente de opinión, ¿no es cierto? Yo creo que estratégicamente él no ha levantado estos temas hoy día en la campaña, pero sin duda, una vez que si llegara a gobernar, digamos, sin duda yo creo que saldrían y, por tanto, como mujeres, digamos, tenemos que defender los derechos que hemos adquirido durante lo largo de los años, que mucho nos ha costado, por cierto, y que todavía ni siquiera hemos logrado la igualdad que nos corresponde. O sea, ¿usted cree que va a salir en el fondo, en un eventual, porque hay que esperar lo que digan las urnas, gobierno? O sea, va a salir, no que vaya a salir José Antonio Kast, no, digo que pudiera que va salir a salir este tema, sí, por que va a salir. ¿Usted cree que sí va a salir? Ok, quiero preguntarle, porque se nos va a acabar el tiempo, entonces necesito pasar al voto obligatorio. Me gustaría que me hiciera brevemente un resumen de
¿En qué va aquello? Porque igual es bien insólito que en medio de una elección estemos discutiendo todavía las reglas de esa elección respecto de cómo es la multa, cuánto es la multa, y sobre todo me interesa el voto extranjero. Porque usted ha dicho, y tiene razón, y el gobierno tiene razón, en que esto es una anomalía estadística, en que los extranjeros normalmente, si no se nacionalizan, no votan. Hay casos distintos, como una democracia ejemplar como Uruguay, en que sí votan sin nacionalizarse, pero con más años de residencia. Eso es correcto, sí, es verdad. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo el presidente de la República cambió de opinión respecto del voto extranjero? Porque como diputado fue junto a muchos otros diputados y diputadas de la alianza de gobierno a reclamar ante el Tribunal Constitucional por una restricción mínima respecto de la posibilidad de sufragio de los extranjeros, diciendo en palabras casi textuales, podría citarlas, pero diciendo casi en palabras textuales, que no le parecía el retroceso en derechos ni políticos ni sociales adquiridos y que por lo tanto defendían el derecho a voto de los extranjeros sin nacionalizarse. Bueno, acá el gobierno, más allá de lo que hayan hecho, digamos, los diputados que el antes, presidente, ojo, ni más ni menos que el presidente de la República. Claro, pero bueno, uno va cambiando los roles y aquí en su rol de presidente ha tenido una postura, ¿no es cierto? Como ejecutivo hemos dicho que por una parte nos parece importante que efectivamente los ciudadanos tengan una sanción en el caso de que no concurran a votar. Se aprobó en la Comisión de Gobierno de la Cámara el proyecto mocionado por la diputada Joana Pérez, que establece, ¿no es cierto?, una multa que va entre 0,3 y 3 UTM para efecto de no concurrir a votar, las excepciones y el procedimiento ad hoc. Y lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que dar un debate, ¿no es cierto?, respecto de el voto extranjero, porque la Constitución por una parte dice podrán votar en las formas y casos, el artículo, ¿no es cierto?, 14 de la Constitución, en la forma y los casos que determine la ley, y por otra parte, ¿no es cierto?, el artículo 15 establece que el voto es obligatorio. Sí. Y esa perspectiva nosotros lo que hemos planteado es que demos este debate, hemos tenido conversaciones con los distintos parlamentarios y estamos en vía de poder construir un acuerdo que nos permita garantizar que efectivamente sea el voto obligatorio para los ciudadanos en las próximas elecciones y establecer, ¿no es cierto?, un marco regulatorio para las elecciones siguientes. Hay un cambio de postura del presidente de la República. Bueno, todos podemos cambiar de postura, sí, Mónica, claro, y desde luego aquí lo que ha dicho el presidente es que en la práctica es importante dar este debate y eso es lo que estamos haciendo, tratando de construir un acuerdo que nos permita viabilizar. Si en el padrón no hubieran tantos venezolanos que estadísticamente y según las encuestas votan hoy día, quién sabe en el futuro, más por la derecha, ¿estaría planteando lo mismo el gobierno respecto al voto extranjero? Sí, porque muchos creen que no. A ver, yo creo que sí, porque como digo, es una cuestión más de principios que de calculadora. Efectivamente, es que hoy día es un 5,6% del padrón que va a ir aumentando progresivamente. El tema de la migración ha cambiado de manera sustantiva en nuestro país y nosotros creemos que este debate hay que darlo y por eso estamos haciendo estas conversaciones con todos los sectores para poder avanzar en esa línea. El gobierno, a todo esto en un par de cosas más breves, apoya este proyecto de la diputada Musante de un feriado XXXXL para las fiestas patrias, o tiene algún tinte populista como otros que hemos visto? O sea, le puedo mencionar cosas que uno quisiera, digamos. O sea, yo no digo que no sea importante las mascotas y si uno se le muere le da mucha pena, evidentemente, pero un día libre por mascota, un día libre por, o más de un día, no sé, no he visto el detalle, por muerte de suegro, el tema del feriado XXL. Primero quiero saber si apoyan ese proyecto en específico y lo otro, ¿qué le parece la acumulación de proyectos que en año electoral suenan súper bien? A ver, respecto del feriado del 17 de septiembre al que tú haces alusión, efectivamente ya lo había dicho el exministro Marcel, ¿no es cierto?, que efectivamente los feriados tienen un impacto en la economía no menor. Quedó en evidencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, el año bisiesto, ¿no es cierto?, cuando febrero tiene un año. Y de esa perspectiva nos parece que además siendo, ¿no es cierto?, jueves y viernes, el 18 y 19, no se justifica en este sentido, digamos, avanzar en un nuevo feriado. Respecto a los parlamentarios, efectivamente, ¿no es cierto?, en la medida que hay muchas veces se presentan distintas mociones, lo importante aquí es resguardar primero que no se vulnere la iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿no es cierto?, que sea en el marco de sus atribuciones y que también podamos hacer un debate, pero hay que tener mucha responsabilidad respecto, ¿no es cierto?, de aquellas cuestiones, porque muchas veces por querer hacerse cargo de un tema se generan efectos no deseados importantes. Estamos, ¿no es cierto?, discutiendo justamente sobre los temas de empleo y de esa perspectiva nos parece que los proyectos que debiéramos avanzar y el foco en el que nosotros vamos a avanzar, ¿no es cierto?, legislativamente en materia del trabajo es justamente aquellos que pongan el foco en poder fomentar el empleo, especialmente de mujeres, adultos mayores y jóvenes. Usted ha vivido como ministra, antes como subsecretaria, un parlamento súper fragmentado, en que este gobierno no tiene mayoría, o bueno, en algún momento la pierde según las configuraciones que se van dando. Bueno, le agrego, está también el tema, ahora se dividieron en dos listas o en lista y media, como dicen algunos, un poco con ironía, porque hay una que tiene más partidos y otra que tiene menos. Y yo quisiera preguntarle,
¿Qué está en juego a su juicio? Alguien que se encargue de las relaciones con el Parlamento en esta elección parlamentaria. A su juicio, ¿qué está en juego? Y si le parece responsable esta división, digo, para el oficialismo, porque para el otro lado obviamente que van a estar contentos, así como ustedes, me imagino, no se preocuparán, no se tendrán que preocupar ustedes cuando las derechas se dividen en dos listas. ¿A ustedes qué les importa, digamos? Entonces, por eso le pregunto desde su vereda, ¿qué está en juego en la elección parlamentaria? Pues la presidencial sabemos. ¿Y qué le parece esta división de fuerzas en el sector al cual usted adhiere? A ver, primero yo creo que el tema, más allá, ¿no es cierto?, de un sector o de otro, el tema del fraccionamiento, de que esté muy fragmentado el sistema político, es un problema. Sí, es un problema clave y por eso nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, en reformas políticas que se hagan cargo de eso sin afectar la representatividad. Hemos avanzado con un proyecto del Ejecutivo que eleva los requisitos, porque para tener una democracia fuerte tenemos que tener partidos fuertes, transparentes, ¿no es cierto?, y hemos elevado los requisitos para formar partidos, y en paralelo se está tramitando, ¿no es cierto?, la reforma, la moción de los senadores y senadoras para poder hacernos cargo, ¿no es cierto?, de esta cuestión que afecta finalmente la gobernabilidad, porque cuando tú tienes mucha fragmentación es difícil llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, duraderos que den gobernabilidad. Y de esa perspectiva, yo creo que en definitiva uno habría esperado, ¿no es cierto?, que pudiera haber una lista única, más allá de la autonomía de los partidos, por cierto, porque en la práctica eso te garantiza una mayoría del Congreso, que es clave para efecto, ¿no es cierto?, de estos acuerdos duraderos y que permitan, ¿no es cierto?, viabilizar con la celeridad que muchas veces espera la ciudadanía, porque nosotros hemos sacado muchas cosas adelante, ¿no es cierto?, más allá de tener minoría en el Congreso, pero muchas veces, ¿no es cierto?, hemos tardado mucho más, como habríamos esperado en reforma de pensiones, no tener que esperar 10 años para dar satisfacción a los adultos mayores que llevaban esperando tanto tiempo esta reforma. ¿Esta división no le está de alguna manera regalando a la oposición la posibilidad de tener mayoría? Bueno, acá son como digo, la autonomía de los partidos, siguen, ¿no es cierto?, trabajando las dos listas con la candidata del progresismo, Janet Jara, y nosotros esperamos que efectivamente se logren mayorías en el Congreso para efectos de poder seguir avanzando en esta agenda del progresismo que garantiza, ¿no es cierto?, un país más inclusivo, que con mayor cohesión social, que se haga cargo de las necesidades de los chilenos y chilenas. Ministra, y en el contexto de una modificación, no sé si toda la gente tiene claro que se modificó la Constitución después de estos dos procesos constituyentes y se rebajó el quórum de materias bien significativas de la Constitución a 4/7. Así es. ¿Cuán relevante se vuelve la elección parlamentaria? ¿Cómo vislumbra usted lo que podría pasar si la oposición, por ejemplo, obtuviera los 4/7? Bueno, desde luego, ¿no es cierto?, es clave, por eso las mayorías, para no tener de hecho a veto, ¿no es cierto?, respecto a ciertas cuestiones y que el debate democrático permita llegar a acuerdo y consenso. Más allá de eso, uno esperaría que el próximo Parlamento y el gobierno que lidere, ¿no es cierto?, el próximo gobierno, quiero decir, en la práctica tenga la capacidad de diálogo importante. Para mí el Parlamento es importante, ese debiera ser el lugar, ¿no es cierto?, para parlamentar y para sacar adelante las políticas públicas que sean capaces de hacerse cargo de las necesidades ciudadanas. Mire, como que me adivinó, fíjese, como que me adivinó la última pregunta. Tengo fama de bruja. Sí, bueno, dicen. Yo también, la escoba la tengo allá afuera, en vez de auto. No podemos ir juntas. Sí, no podemos ir juntas con las dos escobas. Pero aparte de eso, ¿cómo tomó usted la frase de José Antonio Kast cuando dice, él nunca habla de gobernar por decretos para ser justo? No, estoy de acuerdo. Nunca, no dijo eso. O sea, decir eso sería faltar a la verdad. Estoy de acuerdo. Y recalcó que se refería, estaba hablando en el contexto de la permisología y estaba, siempre dijo y ha recalcado antes y después que dentro de la legalidad. Pero lo que sí dijo es que en ese contexto el Parlamento no era importante. No era tan importante como ustedes creen. Le estaba hablando a una audiencia. Esa frase, ¿cómo la toma usted, que es la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento? ¿Le genera aprensiones o no le genera aprensiones? ¿Es solo una mala frase? Él siempre ha dicho que es dentro de la legalidad. ¿Cómo lo toma usted? A ver, uno esperaría efectivamente que una persona que aspira, ¿no es cierto?, a dirigir un país, efectivamente respete la separación de poderes, ¿no es cierto?, que es la base del Estado de Derecho, y de esa perspectiva el Parlamento, como colegislador con el Ejecutivo de turno, va a tener un rol muy importante en aquellas materias que la propia Constitución determina, ¿no es cierto?, que son de reserva legal. Uno asume que efectivamente, dentro del marco de la propia Constitución, hay cuestiones que se pueden hacer por la potestad reglamentaria, para que la gente entienda, ¿no es cierto?, que el propio Ejecutivo, en el ejercicio de sus facultades, puede materializarla. Pero sin duda uno espera, ¿no es cierto?, que en una sociedad democrática se respete, ¿no es cierto?, el lugar del Parlamento para poder construir estos acuerdos sólidos, porque además, más allá de si uno puede hacer por decreto o no una cuestión autorizada por la Constitución, lo importante es garantizar, ¿no es cierto?, la permanencia y durabilidad de las políticas públicas, porque acá
todas estas cuestiones que van a satisfacer la necesidad de la ciudadanía no son una cuestión del gobierno de turno. Si en definitiva lo que importa aquí es cómo nos hacemos cargo de lo que necesita la ciudadanía. Y esa perspectiva son necesidades de Estado. Y uno esperaría, por cierto, que tuviéramos un amplio parlamento que estuviera dispuesto a debatir y a ponerse de acuerdo para efectos de poder hacerse cargo de esas necesidades. ¿Pero le generó preocupación la frase? Sin duda. ¿Por qué? O sea, mira, uno puede decir, yo comparto contigo que él puede haber sido una mala frase, pero uno, desde luego, que lleva la relación con el Parlamento, ¿no es cierto?, esperaría que todos... Ojo que yo lo pregunto, ni siquiera lo afirmo si fue o no fue una mala frase, por eso le pregunto, uno podría usted me dice, sí, me preocupa, ¿por qué? No, porque yo creo, como digo, que efectivamente es muy relevante la separación de poderes y reconocer y respaldar el rol del Parlamento y que efectivamente quienes han sido elegidos democráticamente también puedan contribuir a construir esas políticas públicas duraderas que se hagan cargo de las necesidades de la ciudadanía. ¿Le pareció una falta de respeto al Parlamento o un menosprecio al Parlamento, como dijeron algunos desde su sector? No, yo creo que en definitiva él salió a aclarar su frase, digamos, él tendría que hacerse cargo de sus dichos. Yo lo que digo es que el Parlamento es un lugar relevante para efectos de la elaboración de políticas públicas que se hagan cargo de las necesidades de la ciudadanía. Ministra Macarena Lobos, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias a ti, Mónica, un gusto. Que tenga muy buenas noches. Igualmente. Nos vamos a la pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso. Con noticias de ustedes porque Michelle Recasens nos va a entregar más información sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el huracán Erin, que por supuesto mantiene en alerta a las autoridades de ese país. No se espera que toque tierra, pero los fuertes vientos han impactado y varios estados están tomando también importantes medidas frente a esta emergencia. Veamos. El huracán Erin, de categoría 2 y de mayor tamaño que Florida, avanza hacia el norte de Estados Unidos con vientos de 168 kilómetros por hora, generando oleajes peligrosos y evacuaciones en la costa este. Aunque los meteorólogos aseguran que el centro del huracán permanecerá en el mar, su gran tamaño está generando fuertes vientos, oleajes elevados y corrientes que podrían persistir hasta el viernes. Actualmente, Erin se desplaza casi en paralelo a la línea costera y sus efectos ya se sienten en múltiples estados. Hay mucha tormenta y viento. No es tan malo como esperaba. Pensábamos que sería mucho peor, porque las noticias están por todas partes, pero es realmente hermoso. Pero las autoridades son mucho más cautas. Carolina del Norte se encuentra bajo estado de emergencia ante las marejadas ciclónicas y olas destructivas de más de 6 metros de altura. Por eso ordenaron evacuaciones obligatorias en la zona de Outer Banks, un sistema de islas de barrera que enfrentó inundaciones. El huracán Erin ya está generando corrientes de resaca extremadamente peligrosas y potencialmente mortales en toda la costa de Carolina del Norte, las que se mantendrán durante toda la semana. Hemos visto un gran número de rescates a lo largo de la costa y se recomienda evitar nadar en cualquier lugar de la costa de Carolina del Norte por ahora. Desde la Estación Espacial Internacional es posible ver la magnitud del ciclón. Lo cierto es que la amenaza llega en un momento en el que muchas personas intentan aprovechar los últimos días del verano. Sin embargo, a lo largo de la costa la escena es otra. Advertencias por corrientes, playas clausuradas y en algunas áreas, olas peligrosas ya han golpeado la costa. Hemos hecho todo lo posible, hemos intentado difundir el mensaje, hemos sido muy proactivos y, como dije, creo que las cifras lo demuestran. Sin embargo, insisto, seguirá siendo muy peligroso durante los próximos días. Me imagino que hasta el viernes. Se espera que Erin comience a debilitarse gradualmente en los próximos días y que transicione a un sistema posttropical para este sábado. No obstante, las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia. Hacemos una pausa en CNN Prime, ya estamos de regreso. Jueves 21 de agosto, así estuvo nuestro país un poquito mejor porque está Chayanne en él y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.